Buenas tardes, doctores. En un minuto más compartimos pantalla y comenzamos. ¿Me confirman, por favor, doctores, si es de pantalla? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver dos temas dentro de esta última semana de toxicología que hace referencia justamente al aracnoidismo. Dentro del marco del aracnoidismo, primeramente vamos a ver lo que es la picadura por viuda negra, lo que en cuanto al género se denomina Latrodectus y dentro de la especie es Mactans. Entonces, el Latrodectus mactans tiene mucha importancia, la verdad, dentro del marco del aracnoidismo, ya que muchas veces se malentiende y se cree que la viuda negra como tal puede generarte un grado de toxicidad al grado de matarte. Siempre les hablo al respecto de un ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo más cercano de esto vendría a ser, si ustedes recuerdan todos, hace debe ser más o menos unos 2 años, casi 3, en las noticias aquí en Cochabamba salía bastante un tema, que era la muerte de una muchachita, me acuerdo de una adolescente, 12, 13 años, miento, de 15 años, sí, porque estaba en el viejo, 15 años, que murió posterior supuestamente a una picadura por viuda negra. Ella murió el 2022, si mal no recuerdo, 22-23. Salen las noticias y el médico que da
la noticia de que ha fallecido y demás, que se ha hecho lo imposible por que viva, interesantemente dice que es culpa de la pobre viuda negra. ¿Qué hacen los pobladores? Dentro del marco también de la ignorancia del médico que les ha dicho de que era culpabilidad de la araña, van y me acuerdo que toda esa población de Sipe van y matan a la pobre araña, buscan por todo lado y la matan. Cuando es hasta absurdo creer hoy en día que la vida negra genera la muerte de alguien. No genera muerte, primer punto. Si se los estoy enseñando el día de hoy es porque es una picadura frecuente que lo van a encontrar toda su vida, la vida negra. Entonces, lo primero, dentro del marco, por decirlo así, introductorio de generalidades, como pueden ver en pantalla, la viuda negra como tal, la hembra es grande, como pueden ver, comparado con el macho, es 5 veces por 4. En cambio, la hembra mide casi 50, 80 milímetros, 5, 8 centímetros, más grande, ¿no? Lo representativo que siempre nos han enseñado de la viuda negra es de que en la parte del abdomen, ya sea en la parte anterior o posterior, tiene decían los antiguos libros, una forma, una imagen de color rojo carmesí en formato de un reloj de arena. Hoy en día se sabe que no solo puede ser el reloj de arena, como pueden ver en pantallas, puede ser reloj de arena, puede ser una línea, pero tiene siempre ese distintivo que nos hace ver que la viuda negra, o bueno, que reconocer a la viuda negra como tal. En esta otra imagen se ve justamente el tamaño, ¿no?, entre la hembra y el macho. Ahora, ¿por qué se le llama viuda negra a este arácnido? Desde la década del 60, 50, cuando se la describió, se la nombró viuda negra porque cuando la viuda negra busca la inoculación para poder tener sus huevos y demás, mata posteriormente al acto al macho, es por eso que se le llama viuda negra. Ahí están viendo el comparativo, si se ven, fijan la imagen de abajo, está la hembra y está el macho, visto en una fotografía desde abajo, entonces ahí ven la comparativa, ¿no? Cuán grande es la hembra versus el macho. Ahora, todo comienza, y esto quiero que se den cuenta, como les decía a sus compañeros de la mañana, para que me entiendan, desde la parte de la membrana presináptica, ¿se acuerdan? En fisiología, ¿no? El guide, esa famosa imagen que están viendo en pantallas, donde tenemos a la parte nerviosa, ¿no?, que está mandando su señal a la parte muscular. Lo que quiero que se entienda es esto. Si ustedes recuerdan, existen canales de calcio y de sodio en la parte final del nervio, ¿ya? Para que se suelte la acetilcolina, tiene que haber la entrada directa de calcio. Entra el calcio y por arte de magia le empieza a salir lo que es acetilcolina, ¿ya? Ahora, el sodio, en cambio, tiene otra funcionalidad, pero ya no vamos a hablar mucho del sodio, vamos a hablar del calcio. Entonces, ¿qué es lo que hace este tóxico, este veneno de la vida negra? Como ven en pantalla, son 3 los tóxicos: la neuroxina 1-alfa, la trofilin 1, pero la más importante es la alfa-latotroxina. ¿Qué hace la alfa-latotroxina? Es una molécula que va a ir a pegarse a los receptores de acetilcolina, ya se pega, y posteriormente ese receptor, o mejor dicho, los receptores de calcio, y ese receptor ahora, si bien necesitaba ATP para poder meter calcio dentro de la célula, ahora no es que lo va a necesitar. Se convierte como para que me entiendan ustedes, de ser un carrier, un transportador basado en energía en ATP, ahora se convierte como si fuera un carrier, un transportador, pero con o para difusión facilitada. ¿Qué significa? Que el calcio llega, toca y se entra, toca, se entra, toca, se entra. Entonces, cuando entra en gran cantidad el calcio, lo que empieza a hacer, por lógica, la neurona empieza a lanzarte acetilcolina, ¿ya? Entonces empieza a lanzar acetilcolina a ese espacio presináptico. Lanza y lanza acetilcolina. Entonces se inunda de acetilcolina todo ese espacio. Literalmente va a tener tanta acetilcolina de que se va a sobreestimular. Ahora, si ustedes recuerdan fisiología, justamente, la acetilcolina, ¿en qué receptores más que nada lo vemos?
en los muscarínicos, ¿no? En los muscarínicos, que serían el M1, M2, M3, M4, M5, en el mixto el MN, y en los nicotínicos N1, N2 y N3, ¿ya? Entonces, ¿qué creen que es lo que pasaría? Por lógica, al sobreestimularlos, este paciente dentro de la parte gastrointestinal va a estar bien florido, va a empezar a contraerse sin parar ese intestino delgado, el intestino grueso, va a empezar a secretar líquido, tanto el páncreas, va a secretar también ácido el estómago, ¿me entienden? Va a empezar a hacer toda la parte que en cierta manera no sería, digamos, de importancia en otra oportunidad. Entonces empieza a hacer eso. ¿Qué hará con el corazón? Si recuerdan, el parasimpático que está gobernado por lo que es acetilcolina, empezará a generarte bradicardia, ¿ya? Todo eso empieza a hacer. Ahora, esta mañana me hacían una pregunta interesante sus colegas y me decían, entonces si hace eso, le podríamos dar oximas. ¿Se acuerdan lo que es la oxima? Las oximas la dábamos cuando había intoxicación, por ejemplo, por órgano fosforado, por carbamato, ¿no? ¿Qué hacía la oxima? Hacía de que la acetilcolinesterasa se rehabilite o esté permanentemente Doctor, no se escucha. Doc, tiempo. se le ha ido la presentación, doctor. Antimuscarínico, ¿no? Podría ser, podría ayudar, pero momentáneamente. Acuérdense que la atropina tan solo tiene una duración de 1 a 3 minutos de actividad, ¿ya? Entonces, tiene esa duración de 1 a 3 minutos, pero ¿qué es lo que hace la atropina? Tan solo desplaza la acetilcolina de su lugar del receptor de acetilcolina. Entonces, no lo está destruyendo, solo lo está empujando a un lado. Que si bien frenaría en cierto modo esta sobreestimulación, sí, pero de manera momentánea. ¿Qué va a ser lo malo? Que como siempre les digo, la atropina no es como todo el mundo cree que es un antídoto, no es un antídoto literalmente. ¿Por qué? Porque solo genera desplazamiento. Por competitividad desplaza la molécula de acetilcolina, entonces al botarlo a un lado, tenemos eso. Ahora, si ustedes reconocen todo esto, quiero que se den cuenta de algo también importante. Si uso demasiada atropina, más bien lo voy a intoxicar al paciente, lo que se llama atropinización. Entonces, cuando ustedes me lo manden al paciente, digamos, de un primer, segundo nivel, y me digan, paciente está intoxicado por picadura de viuda negra, pero le hemos pasado 10 ampollas de atropina, ¿qué han causado? Lo han intoxicado con atropina. Entonces, no va a tener ni siquiera la clínica que yo estoy esperando. ¿Se entiende? Ahora, dentro de ese marco, entonces, por si acaso, la viuda negra, les decía, es no inocua, pero sí es poca relevancia la que tendríamos que darle a su intoxicación de su veneno. Es tanto así, doctores, de que, como les decía, es raro, hasta absurdo que otro médico me diga, mi paciente se ha muerto por intoxicación por viuda negra. Y si ya me han entendido entonces, ¿por qué se ha muerto esa niña? ¿Quieren que se los diga? Se murió por mala praxis, por negligencia médica, porque los médicos de esa guardia se han dormido para variar. Entonces se durmieron todos los internos, los residentes, los especialistas, las enfermeras, todo el mundo se durmió. La niña llega por el reporte 2, 3 de la mañana, entonces llega, la hacen pasar, la dejan en su camilla, típico error de médico. La dejan a 180 grados, que siempre les digo que no se hacen intoxicados. La dejan así, la chiquita, entonces empieza a tener el efecto muscarínico, entonces el intestino empieza a contraer tan rápido que no puede mandar hacia abajo, manda hacia arriba y vomita. Como nadie le vio, nadie le auxilió, nadie le vació el estómago, por lógica se ha
broncoaspirado. Y tuvo hipoxia cerebral. Cuando ya todo el mundo se da cuenta, o 3, creo, 2 horas después, la intuban, le ponen sonda, todo lo que debían haber hecho al principio, la pasan a terapia intensiva y en terapia intensiva literalmente lo que le pasa a esta niña es que, bueno, la sacan a salas y por lógica, hipoxia cerebral y demás, se vuelve a broncoaspirar y fallece. Entonces me preguntan, ¿alguien podría morir por picadura de viuda negra? Sí, pero para eso tendría que yo caerme en una caja llena de viudas negras y que me piquen todo lo que ellas quieran y recién, tal vez, moriría. ¿Se entiende? Entonces a veces, por siempre les digo, investiguen, lean, hasta para no quedar mal enfrente de, hasta están hablando en la tele y demás especialistas y no saben de qué están hablando. La viuda negra no mata literalmente, estaría mal hablado. Ahora, si me preguntas, ¿pero podría matar solo una picadurita? Sí, pero ¿a quién? A un neonato, porque va a ser mucha cantidad de droga, a un anciano, pero un anciano de 95, 100 años, a un neonato de titas de vida, ¿no? Entonces, si se han fijado, eso es lo que causa. Ahora, lo que podemos dividir al al latrodectismo es en local y sistémico. ¿Qué sería lo local? Como están viendo en la pantalla, sería la picadura cuando inocula su veneno y lo que causa literalmente es esa necrosis de ese lugar con un halo blanquecino, obviamente un proceso inflamatorio. El veneno ha pasado justamente a la parte sistémica por vía arterial, venosa y demás, entonces va a empezar a generar alteración en muchos otros lugares. Entonces, como síntomas generales tenemos el espasmo muscular, la cialorrea, sudoración profusa, vómitos, disnea, mialgias, rigidez, contracciones espasmódicas musculares en todo el cuerpo, estado de inquietud extrema, anuria y en niños se presentan convulsiones. Entonces, miren las etapas que tiene. Tiene la etapa de excitación, disipación y la residual. ¿Qué será la etapa de excitación? Lo que acabamos de hablar, ¿no? Que a los pocos minutos ya va a empezar a ver la lesión y todo aquello. A las horas, 2, 3 horas, ya va a empezar a tener alteraciones ya por el receptor mismo, o sea, por la salida misma de la acetilcolina. Pero poco a poco se va agravando hasta exactamente las 6, 12 horas. Pero a las 24, 48 horas ya está en disipación, o sea, ya se está destruyendo solita la acetilcolina, porque la acetilcolina está viva, o sea, no, nadie la ha destruido, nadie le ha hecho nada. Y por último tiene lo residual, que se dice que puede haber algún rastro, como podríamos decir, alguna secuela por esta sobreexcitación o sobreestimulación de la acetilcolina en sus distintos receptores. Y de acuerdo a esta clínica, entonces es que se la ha logrado dividir en leve, moderada y severa, siendo así que en la leve está lo más, como podríamos decir, lo menos complicado, un dolor local, edema, sudoración, dolor en miembros y asimismo parestesias en miembros inferiores, ¿no? Que es donde generalmente les pica. La moderada. Además de todo esto, ansiedad, agitación, temblores, contracturas, dolor abdominal, sudoración generalizada, mialgias, dificultad para caminar y cefalea. Pero la que nos interesa a nosotros siempre es la grave, ¿no? La severa, donde además de todo esto, aquí es bien interesante. Va a tener taquicardia, bradicardia. Si se están dando cuenta todos, ¿por qué tendrá esa doble cosa? Primero va a ser bradicardia. Ya en las primeras 2 a 6 horas va a ser bradicardia. ¿Por qué? Porque la acetilcolina va a estimular a los receptores muscarínicos. En cambio, va a ir pasando las horas y ahora se estimulan los receptores nicotínicos, que son contrarios a los primeros, por más que también usan acetilcolina. Entonces, por eso puede estar en bradi o en taquicardia. Ambos, pero generan hipertensión, por si acaso, taquipnea, disnea, náuseas, vómitos y retención urinaria. ¿Qué hay que hacer ante este tipo de situaciones? Historia clínica bien fundamentada, un examen físico, identificación del tipo de araña, exámenes complementarios, medidas generales, soluciones. Las soluciones, siempre les digo a ustedes, ¿no? Hay que titularlo de 10 a 30 ml kilogramo peso máximo. No la absurdez que todo el mundo hace, 3.000 para 24.
Si hacen 3.000 para 24, están titulándole más o menos a 50, 55 ml kilogramo, pero eso es demasiado líquido. ¿Qué les digo siempre? En toxicología, todos los pacientes van a tener alteración de la inmunomodulación. Por lógica, van a tener lo que se llama una edema, una nasarca, porque van a tener un encharcamiento por salida de líquido al tercer espacio. Entonces, es absurdo cuando yo veo a alguien y dice, ponle 3.000 para 24. ¿Y en qué te has basado? Ni siquiera sabes cuánto pesa ese paciente. Tienen que saber, en toxicología es importante, fundamental. El tratamiento específico tendrá que ver con el antiveneno. Hay un suero. Entonces, medidas generales. Este paciente le puedes poner NPO, pero también podría tener dieta líquida que la puede tolerar. Obviamente su control de signos vitales, su balance hídrico, líquidos ingeridos eliminados, reposo relativo, curación de la herida que hay que realizarlo, ¿no? Porque dentro de esa curación de la herida entra obviamente que le vas a poner una ampolla de tetanol. Las soluciones ahí se los copió como está el protocolo, 3.000 para 24, yo no uso eso, generalmente yo pongo 2.000 para 24. Ranitidina se usaba bastante, en otros países se usa, aquí en Bolivia interesantemente es uno de los pocos países donde se ha proscrito la ranitidina, se está dando omeprazol, si le dan omeprazol le van a dar 40 cada 12, ketorol como analgésico, como un AINE, yo no uso mucho ketorol, uso más ketoprofeno, pero no está mal tampoco darle en este caso, sí le está doliendo, entonces habría que darle. La dipirona, yo no doy, saben, dipirona especialmente cuando hay lesión nerviosa y aquí va a haber, entonces le va a generar dolor neuropático crónico de por vida, entonces prefiero yo no dar dipirona. Prefiero hoy en día, si me preguntan, entonces, ¿con qué bajo la fiebre? Medios físicos y paracetamol. Gluconato de calcio, por lógica este paciente tiene que tener gluconato de calcio, ¿por qué? Porque está habiendo una gran destrucción celular, va a haber rhabdomiólisis, va a haber potasio que está saliendo, o sea que va a tener hipercalemia. Al tener hipercalemia es por eso que damos gluconato de calcio. Midazolam, darle benzodiazepinas, midazolam, diazepam, no soy adepto a darlo porque acuérdense que tiene un efecto adverso bien grave, que es justamente alteración respiratoria. Entonces, si nos genera esa alteración respiratoria, estamos en conflictos. ¿Qué será mejor? Que ustedes le puedan dar para esas convulsiones, que es por eso que le estamos dando, hidantina, o le podemos dar inclusive impregnarlo con fenitoína, ¿no? Y lo complementario, obviamente, pídanle laboratorios, los básicos, un buen electrocardiograma y su radiografía de tórax. Ahora, haciendo referencia al tratamiento, esto de darle o no darle la ampolla del antiveneno, del suero antiarácnido, antilatrodectismo, no lo veo tan importante, si me preguntan. Es tanto así que si ustedes se dan una vuelta por Cochabamba, no van a encontrar, ni en el Viedma van a encontrar. Generalmente las veces que encontramos hay una o dos ampollas y están ya pasadas, vencidas. Entonces no es algo que lo vamos a ver continuamente. Pero si los describes como leve, no habría por qué ponerle, solo es analgésicos, gluconato de calcio, como moderado, analgésicos, gluconato de calcio y una ampolla del antiveneno, y como severo hay que ponerle una a dos ampollas como medida precautoria para que no llegue a complicarnos más. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Pues si me preguntan si parte del tratamiento tendría que ser que sí o sí yo le dé una ampolla o tenga sí o sí a la mano un antiveneno, no es tanto así. Va a ir bien con gluconato de calcio. Yo le pongo, saben ustedes, cóctel de Maric para hacer como un desinflamante. Va muy bien a estos pacientes. Y sí podría comentarles que en la década entre el 2000 y 2010 había bastante accidente arácnido por vida negra y hasta varios colegas míos cirujanos les gustaba operar y les quitaban un pedazo de intestino. ¿Por qué les cortaban? Porque había justamente necrosis. ¿Y por qué había esta necrosis? Porque como se sobreestimulaba y no le dabas nada para esa sobreestimulación, entonces el intestino se empezaba a necrosar. Entonces tenían algo de lógica, algo, no les puedo decir que sí, que era lo ideal y que yo mismo hoy en día les operaría a estos pacientes. No, no sería, digamos, algo para que lo hagamos sí o sí a un paciente. Ahora sí, los escucho si tienen alguna duda, pregunta al respecto de este primer tema que es viuda negra.
Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha, doctor? Sí, Kevin, te escucho. Yo escuché igual sobre ese caso, doctor, y sí es verdad, en las noticias dijeron que era por la vida negra. Si no me equivoco, el caso era de una chica que se fue de fiesta o un 15 años tenía y después de 2 días recién llegó al hospital, ¿no? La pregunta es, doctor, si viene una Sí, paciente que se ha te hecho escucho. picar, pero que no se ha dado cuenta, o un borracho, póngase, que viene de 24 horas a 48 horas después, hay que tratarlo como si fuera grave, doctor. Dame un segundito, por favor. Ya, ahora sí te escucho. Mira, o sea, primero, la primera cosa que me decías, literalmente sí, pues como te decía, yo hice la auditoría, así que pues me lo sé de memoria ese caso, pues les decía, era hasta absurdo cuando me han comentado y cuando he visto saliendo colegas a la prensa diciendo solo por salvarse. Y es la verdad, no, nadie en su sano juicio, doctores, va a admitir su error, ¿no? Y era error de ellos, pues los médicos se han dormido, pero ¿qué, cómo más podríamos haberlo dicho? Se han dormido y no han querido asumir su error, porque el pueblo se los quería comer con vida a todos los médicos del Viedma, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es otra historia. A lo que me preguntes, no se trata de que va a ser severo siempre, porque date cuenta, todos los pacientes respondemos diferente. Tengo en mi cabeza que tal vez a ti, al menos cuando hemos ido a hacer campo, o rural, como llaman ustedes, nos ha picado una vida negra, ¿me entienden? Entonces, y no nos ha pasado nada. ¿Por qué? Porque literalmente ha sido poca la cantidad de veneno. Tiene que ser el total que nos haya inoculado, el total del veneno, para que pase, por ejemplo, como la imagen que les mostraba, que haya un grado de necrosis, o sea, una lesión local, ¿me entienden? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta otros detalles muy importantes. ¿Qué detalles hay que tomar en cuenta? Que si bien vas a llegar a tener estos pacientes graves, pero no va a ser por una sola picadura. Yo he manejado aquí en Bolivia, no, te mentiría, pero cuando trabajaba en la Argentina hay bastante picadura por vida negra. En teoría está en Buenos Aires, cuando yo trabajaba allá me llegaron a la terapia intensiva, pacientes y demás, y sí, los manejamos y están bien los pacientes, ¿no? Pero sí eran grados graves, severos. Entonces, pero no era por la cantidad de tiempo que ha transcurrido, sino era por, literal, por la cantidad de veneno inoculado. Pues les vuelvo a repetir, literalmente estas picaduras de viuda negra sí se hacen complicados, sí se complican, pero sí es que eh, es una gran dosis de veneno. Entonces eso quiero que les quede para siempre. No le tengan miedo al Atroxyxmactans. Te llega la picadura, te puede llegar como a las 12 horas. Lo único que vas a hacer es analgésico, le das el analgésico. Generalmente comenzamos por AINES. Yo no soy adepto, ustedes saben, al ketorol. No me gusta porque genera injuria renal. Yo prefiero el ketoprofeno o el naproxeno. Entonces, pero ahora si me dices otro analgésico, yo no me voy por el tramadol, que les encanta mucho. Sí, sé que le va a calmar, pero lo malo va a ser que le va a dar náuseas, se va a broncoaspirar igual. Entonces hay que tener mucha cautela. Hoy en día yo preferiría el paracetamol vial. Va muy bien el paracetamol endovenoso en estos pacientes. La idea es entonces analgésico. Lo segundo, cuiden ese corazón, por más que sea de nuestra edad, sea joven, adolescente, cuiden ese corazón. ¿Por qué? Porque va a ser una gran cantidad de sobreestimulación que al principio, quiero que se den cuenta de esto, lanza acetilcolina, empieza a sobreestimular el muscarínico, el M1, el M2 especialmente que está en el corazón, ¿qué va a hacer? Va a entrar en una bradicardia. Imagínate, digamos, uno de ustedes que ahorita si se saturan, si ven su pulso, debe estar por 70, 80. Va a cortarlo de golpe, van a estar con 40, 50 y también a las 6 horas, si no les has dado tratamiento, va a la inversa. Pues va a ser, ¿qué va a hacer a la inversa? Ahora va a empezar a taquicardizarse porque va a entrar en juego N2 y N3. Entonces, si se ponen a pensar, al pobre corazón va a estar contrayéndose rápido, luego lento, luego rápido, luego lento, y va a haber un punto en el que va a haber una falla cardíaca, una falla eléctrica.
Entonces, es por eso que cuiden ese corazón, porque si a esa falla que va apenas sobresalir, apenas va a salir de esto el paciente, ustedes no le han dado calcio, no le han dado gluconato de calcio para estabilizar esa membrana cardíaca, peor, ahora quiero que se den cuenta ustedes solitos. A este paciente habrá que darle más calcio. ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué? Porque la latrotoxina lo que ha hecho es meterse todo el calcio que había en el plasma dentro de la neurona. Entonces no hay calcio. ¿Con qué calcio se va a proteger el corazón? Si ustedes me dijeran, no, solito soy joven, 18 años, solito se va a proteger. No, más bien va a necesitar más. Muchas veces yo a estos pacientes prefiero darles cloruro de calcio, ni siquiera gluconato de calcio. ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Ya. Doc, ¿Alguna duda más, doctores? Doc, ¿se puede dar antibióticos? Buena pregunta. La verdad sí, porque acuérdense que va a ser, la picadura es como la picadura que vamos a llevar mañana. Mañana vamos a llevar accidente ofídico, o sea, mordedura de serpiente. Es misma idea, ¿no? O sea, cuando te pica o te muerde, va a meter la suciedad literalmente de tu piel, por más que te hayas bañado y demás, tenemos bacterias en la piel, entonces las va a meter dentro de nuestro sistema. Uno. Dos. Peor todavía en el accidente ofídico que vamos a ver mañana, sí o sí tienes que poner antibióticos porque hasta va a meter trozos de tu ropa, ¿no? Hacia adentro. Entonces es como haberte dado un disparo, literalmente. Mete todo hacia adentro y eso va a generar una sepsis apocodérmico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué antibiótico? Yo, la verdad, uso en estos pacientes porque se los voy a mandar a la casa. Si quieren, ciprofloxacina, que va muy bien, pero tendría que ser una muy buena marca. Yo uso bastante el de Vago Septicide, si se acuerdan, que es carito, ¿no? Está por los 13, 14 bolivianos, pero es muy bueno. Y si ves tú de que es una persona que no te va a hacer mucho caso y se va a comprar cipro de mala calidad, entonces preferirías darle amoxiclavulánico. Asegúrate de que no va a ser por tu culpa de que ha ido mal, ¿no? Porque imagínate que le has dado clásico de los hospitales públicos, dicloxacilina, no sé, están enamorados de la dicloxacilina que no sirve para nada, pero le dan, o amoxicilina sola, no va a funcionar por lógica, la amoxicilina sola no va a piel. Si lo leen ustedes, la amoxiclavulánico sí, el clavulánico es el que le hace ir hacia piel, entonces ahí te ayuda bastante, pero así nomás porque sí que vaya, no va a ir. Entonces tengan mucho cuidado con esos detalles, ¿ya? Ahora, si quieres endovenoso, como es otro beta-lactámico, yo generalmente los impregno con ceftriaxona, que va muy bien en piel. Y si le vas a dar cipro, entonces dale siempre, como ayer habíamos hablado, la anterior semana, dale cipro, pero dale ciprofloxacina a dosis alta, ¿no? 400 miligramos y luego se lo mandas con 500 vía oral cada 12. Acuérdense que en cuanto a antibióticos, casi el 100% solo absorben la mitad. O sea, le das 500 vía oral y apenas absorbe 250, los otros 250 no los absorbe. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Yo, Doc, buenas tardes. Dos consultitas, doctor. No sé si en la aplicación del antiveneno interfiere el tiempo que apliquemos antes de las 24 horas o después de las 24 horas en su efecto. Y como segunda pregunta, estaba viendo en lo que es la clasificación. Me imagino que leve sí podemos tratarlos en primer nivel, porque en ningún nivel de primer nivel he visto que contengan el antiveneno. Y el moderado y el grave en el segundo. En los tiempos de observación para poder derivar o saber que se está complicando, tal vez por experiencia nos pueda decir esto. Ya, mira, no te escuché muy bien la primera parte, pero lo que te escuché te respondo. Si te falta algo, me preguntas. Respondiéndote lo que me decías, esto del antiveneno, pues como les vuelvo a repetir, si me preguntas, digamos, ustedes se abren su clínica hoy día o están yéndose a trabajar hoy día, no es algo que yo me lleve. Siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes hagan guardia, yo mismo cuando hago guardia, por ejemplo, tengo guardia el sábado, yo siempre tengo en mi mochila, en mi saco, tengo noradrenalina 2 a 3 ampollas, porque sé que no va a haber en ese hospital. Solo tienen dopamina, no me sirve. Entonces siempre llevo un tubo endotraqueal o tengo un tubo de tórax, o sea, cosas que sé que no hay, porque eso es la guardia. Si se muere alguien, te van a responsabilizar, ¿no? No es tan fácil como algunos dirían, no, es que no había en el hospital. No es así, ¿ya? Entonces, ¿qué
¿qué vamos a hacer con este paciente? Imaginemos un caso para que ustedes me entiendan. Llega el paciente, ha aplicado justamente una viuda negra, un caso leve moderado, ya te lo han mandado, entonces tú te haces cargo. Lo primero, sonda nasogástrica, vacía en ese estómago, ya, primer punto. No estoy diciendo lavado, no tendría utilidad, no se lo ha consumido literalmente el veneno. Entonces, sonda nasogástrica, primer punto. Segundo punto, analgésico. Obviamente le voy a poner soluciones, lo voy a canalizar por si acaso. Acuérdense que si ya me lo han referido, cuidado que le estén poniendo más cristaloide, hay que ponerle coloide, ¿no? Porque ya lo vamos a encharcar. ¿Sí? Tercer punto, gluconato de calcio. Inclusive yo lo pondría como segundo punto. Por el grado de ansiedad que va a tener el paciente, por la picadura, y que además el otro médico te ha puesto que ya le ha asustado y todo el show, va a estar ansioso, va a estar respirando mal. Así que le puedes poner puntitas nasales a un FiO2 de 24 a 27%. No más, no habría utilidad para ponerle más a eso. ¿Ya? Ahora, en cuanto al antiveneno que tú me decías, por eso en el moderado yo ni le pongo, si me preguntas, no le pondría. En el severo, que son pacientes que han tenido ya falla cardíaca, que han tenido muchas veces lipotimia, ¿no? O sea, que literalmente han estado somnolentos, se desmayaban, o sea, pacientes muy complicados, a ellos sí, yo pediría que la familia más bien consiga el antiveneno. Que hay aquí en Bolivia, pues les digo, llega, pero llega poquito, porque todos sabemos, los que somos toxicólogos, literalmente sabemos que no lo usaríamos. Y aquel que les diga, digamos, que sí se usa, que hay que tener a la mano y demás, no sabe de toxicología. Como les digo, el Latrodectus mactans no genera ese grado de pacientes severos o graves. ¿Quién los vuelve graves? Nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar a un paciente de este tipo. Le asustamos más, se pone más ansioso, le recostamos a 180 grados, lo que yo más odio en la vida, y el paciente solito se broncoaspira, porque va a empezar a tener arcadas. Dense cuenta de que está contrayendo tan rápido el intestino que no sabe dónde mandar todo ese líquido. Va a haber un punto en el que obviamente se cansa el intestino como si fuera una insuficiencia intestinal alta y ¡boom! Para todo y todo ese líquido retorna hacia arriba. Por lógica tendría que vomitar. Es más que seguro que va a vomitar. Por eso hay que ponerle sondita naso-urogástrica dependiendo del paciente, ¿no? Mala suerte alguna vez, por ejemplo, tenía un paciente que justo le ha picado la viuda negra y por el susto y qué sé yo, estaba construyendo en un segundo piso y se ha caído. O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces me he ido yo a atacar, como siempre les digo, a la causa. La causa más importante era un trauma. Entonces al trauma yo me he ido a atacar. No he ido a atacarle a la viuda negra, no tenía sentido, ¿no? Para la viuda negra es un analgésico que igual iba a dar y demás. ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Le iba a preguntar, doctor, para la sobreestimulación intestinal que mencionó hace un momento, ¿qué fármaco podemos usar o qué está ahí indicado? Ya. Mira, quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. Si fuera una gran dosis, que la cuestión aquí sería que tú lo analices bien al paciente, ¿no? Llega el paciente, ya, como les decía, leve, moderado y todo aquello, entonces no habría que darle nada, solito va a ir disipándose, como dice, justamente su fase es la segunda fase. Pero si tú crees que es es un paciente con gran inoculación, justo te dice hasta la familia, no se ha caído, había 1000 viudas negras y todas la han picado al mismo tiempo, yo también te diría, no, pues aquí es mucha la cantidad de dosis, entonces, ¿qué le pondríamos? No le pondría yo Viadil, o sea, un antiespasmódico de entrada, así, endovenoso stat, como ponemos con una cola y demás. ¿Por qué? Porque va a frenarlo de golpe y eso más bien va a generar lesión del intestino. Lo que sí se podría hacer, lo que yo hacía antes, por ejemplo, para enfriar una vesícula, que es ponerle 2 a 3 ampollas en 200 de fisiológico y que eso, un goteo continuo entre en 3 a 4 horas. Eso sí funciona. Lentamente, pero va a ir apagando esa contracción tan alta que está teniendo. Ya, entonces, es algo que está descrito en la literatura, no para este tipo, pero que yo lo he usado, sí, y me ha servido.
pero como les decía, en pacientes de terapia, o sea, pacientes críticos. En pacientes normalitos, leves, moderados, no le hallo el para qué, digamos, solito va a parar, no va a tener necesidad. Por eso les decía, un error clásico de los cirujanos antiguos era eso. Dolor abdominal, entraban y operaban. Entonces, para en vano, operaban en blanco, si quieren saber. Ahora, hay un artículo justo de un colega que ha publicado hace unos 7, 8 años, que sí era necesario. Hasta sacado la foto de la necrosis, todo aquello, ¿no? Entonces sí, no les voy a negar que alguna vez sí va a ser necesario, cuando es mucha la dosis. Entonces hace una contracción tan rápida, que al hacer una contracción tan rápida, imagínate que tú lo frenes en seco, va a ser lo mismo que siga contrayéndose rápidamente. ¿Y qué va a pasar? Hay una lesión directa de los vasa vasorum, de los vasos que llegan a los vasos. Y entonces ahí es donde se necrosa. Ahí es donde todo pasa. Pero si no, no le daría yo nada, la verdad. Solito se va a ir disipando, se va a ir inhibiendo. ¿Algo más que quieran saber? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de que una mujer embarazada reciba una picadura, doctor, ¿cómo sería el manejo? Muy buena pregunta. En realidad, mira, la parte obstétrica no se ha visto mucho. No hay un protocolo estandarizado, pero sí, justo tuve un paciente obstétrico hace muchos años, entonces haciendo una junta médica y todo eso, entonces sí te puedo decir más o menos cómo se ha manejado. Por lógica, la cantidad de veneno otra vez, ¿ya? Otra vez va a determinarlo todo, la cantidad de veneno inoculado por la viuda negra. Entonces, por lógica, si es una cantidad alta, como habíamos mencionado, entonces sí, hay que tomar varios parámetros. En cuanto vamos a irnos poco a poco con todo lo que le tenemos que dar, ¿no ve? Dentro de esos datos, primer punto, uno de los primeros puntos, ¿cuál sería? ¿Oxígeno le vamos a dar? Sí, no está contraindicado darle más oxígeno a un paciente porque está ansiosa, peor está asustada por su bebé y todo el show. Entonces, oxígeno, bueno. Segunda cosa, segundo parámetro. Aparte del oxígeno, soluciones. Le vamos a dar en poca dosis, tampoco lo voy a encharcar, ¿no ve? Tercer punto, vámonos a lo que es importante para nosotros, proteger ese corazón, gluconato de calcio. ¿Le vamos a dar gluconato de calcio? Sí. ¿Por qué? Porque verdaderamente el calcio igual no le va a generar ninguna alteración o molestia ni nada por el estilo. O sea, no le tenga miedo. Cloruro de calcio, así te voy a ser bien sincero, nunca le he dado a una paciente obstétrica. Pero el gluconato sí, y lo he hecho muchas veces. ¿Y funciona? Sí, va muy bien. Pero cloruro de calcio, no. Yo le tengo un poquito de respeto a la paciente, date cuenta que es un binomio, ¿no? Entonces, bajo ese tenor no hay muchos estudios, yo mismo por eso nunca me he atrevido a darle. ¿Por qué? Porque si fallara algo, más bien nos vamos a meter en un lío más grande. Pero con gluconato sí hay N artículos que podemos dar. No hay mucho lío en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa? Respecto al suero al antiveneno que podríamos dar. En realidad, como te decía hace rato, no es el ideal, pero sí podríamos dar. Ahora, hay solo una vez he leído un artículo, pero caso clínico, no era un artículo ni siquiera aleatorizado ni nada, en el que mencionaba que se le había dado a una paciente, me acuerdo que era en Colombia. Entonces, como caso clínico, y no fue mal, fue bien el paciente, o sea, no aconteció nada grave, y sí, aparentemente ha disminuido la clínica de la paciente. ¿Se entiende? Entonces, eso sí se puede, o sea, se podría dar, por si acaso, suero antilatrodextros. Pero como te vuelvo a repetir, yo, a lo menos, intentaría primero, no dando, igual que ustedes, digamos, que están sanos, que no están embarazadas, qué sé yo, les daría igual. Intentaría. Y solo, pero sí, escúchame, solo si fuera necesario, tal vez pueda hacer. ¿Se entiende? No es que siempre lo voy a usar. Pues lo menciono, soy tan adepto en latrodectos. En loxoceles, que ahorita vamos a ver, sí. En loxocelismo, yo mismo te voy a decir, tienes que darle. ¿Ya? ¿Algo más que quieran saber? Bueno, si no,
pasaremos al otro tema y con eso igual pues, van a tener ideas y preguntas. Ya para finalizar el día de hoy, porque mañana tenemos igual 2 temas, mañana vamos a llevar escorpionismo y vamos a llevar accidente ofídico, vamos a ver lo que es loxocelismo. Ese es el Loxoceles, ese de araña la han debido ver todos literalmente lo hemos llegado a ver. El que hay en las 2 especies que hay aquí en Bolivia, en Cochabamba, es la ETA y reclusa, ¿ya? Entonces el Loxoceles, la ETA y reclusa es lo que van a ver. Se lo denomina de varias formas, araña de violinista, café, reclusa, hay al menos 20 especies de la familia Loxoceles. Hay en todos los países, en Bolivia por lógica. No va bien esta araña, igual que el Latrodextro, tampoco van en la parte del altiplano, así que cuidado que crean que va a haber en el Oruro, en Potosí, en La Paz, no va. En el valle sí hay bastante, ¿ya? 8 a 15 milímetros. Ahora lo importante, ¿por qué es tan grave la picadura del Loxoceles? Aquí sí deberían tener el respeto y la verdad asustarse de esta picadura. Y nadie le da bola literalmente a este paciente, a esta araña, es bien interesante. Más al Latrodextro le tienen miedo. Pero miren cuántas enzimas tiene. Tiene colagenasas, tiene fosfatasas alcalinas, tiene fosfohidrolasas, tiene hialuronidasas, tiene metaloproteinasas, tiene peptidasas, tiene 5 ribonucleotidasas y lo más importante, tiene esfingomielinasa D. ¿Qué hace la esfingomielinasa D? ¿Por qué es tan grave, digamos, su picadura? De 2 maneras. De manera directa, va y destruye. Es como que ve a un glóbulo rojo, lo ve y lo destruye. Así bien puntual. De manera directa. De manera indirecta, por el gran proceso inflamatorio que causa de manera sistémica, se activa el sistema del complemento. Y de esa manera, ¿se acuerdan? Las porinas y demás, todo lo que han llevado en fisiología del gaito, todo eso se genera, toda la cascada de inflamación. Entonces, tan alto el proceso inflamatorio que empieza a destruirse por manera otra vez, pero ahora indirecta, los glóbulos rojos. Llegas a tener de tus 14 de hemoglobina hasta 5 o 6 de hemoglobina. O sea, por eso es que también los pacientes también tienen otras alteraciones más. ¿Por qué? Porque el oxígeno va disminuyendo. Va disminuyendo el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tienes poco oxígeno? Del ciclo de Krebs vas a pasar al ciclo de Cori de manera directa, ¿no? Del ciclo aeróbico al anaeróbico. Y por lógica, de tus 32 a 36 ATPs vas a llegar a tener apenas 4 ATPs. Todo lo que hemos hablado en el módulo 1. Miren que solo una arañita lo causa, literalmente. Aparte de eso, les decía, causa lisis de eritrocitos, agregación plaquetaria, producción de niveles altos de factor necrosis tumoral alfa, óxido nítrico y hiperpermeabilidad endotelial, que significa la alteración de la inmunomodulación, hemólisis dependiente del complemento y el reclutamiento de neutrófilos. En este cuadro, en este esquema que se los he hecho más entendible, miren, la esfingomielinasa D genera 4 cosas bien directas. Activa las ceramidas, causando zonas de isquemia, necrosis tisular. Activa las selectinas, causando vasculitis, necrosis tisular. Activa las distintas interleucinas, como son la interleucina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, óxido nítrico y causa hemorragias por lógica necrosis tumoral. Todas estas generarían, por generar sangrados y al mismo tiempo trombosis, coagulación intravascular diseminada, lo cual causa insuficiencia renal aguda. Y la interleucina 6 aparte va a generar agregación plaquetaria más trombosis. Asimismo, por la activación directa del complemento también va a generar hemólisis. Entonces, esta alteración sistémica se va a causar en menos del 10%, pero esta es la grave, la fatal, ¿ya? Porque generalmente está causada por Loxoceles laeta, hay en Bolivia, y sus síntomas son de hemólisis, agregación plaquetaria, fiebre, ataque del estado general, cefalea, vómitos, rash, ictericia tardía. Falla renal, mal pronóstico, menos del 1%. Anemia hemolítica, lo que decía, hemoglobina de 5 a 8, ictericia, hemoglobinuria, coagulación intravascular. Falla renal aguda, necrosis tubular aguda. Trombocitopenia, fibrinogenia, prolongación de los tiempos, porque hay una disminución drástica de lo que son los factores de coagulación, el 12, el 11, el 9 y el 8. Metaglobinemia, falla renal. Y ahí está, ¿no? La alteración que se causa, necrosis y demás, por la inoculación directa. Y acá, bien puntual, no es que nos van a llamar al cirujano y le voy a quitar todo esta costra y demás. No. Es posterior a eso que lo voy a hacer. Ya cuando pase las 2, 4 semanas, va a quedar así como están viendo el dibujito de abajo, blanco está, ¿no? Ahí así ya puedo intervenir yo y le quito toda
paciente de costra y demás. Entonces, la lesión inicial, eritema con halo claro, centro deprimido con necrosis azulada, 24 a 72 horas progresa a bulla sanguinolenta o serosa, 3 a 5 días escara con ulceración profusa de base, sana en 2 semanas infección agregada. Obviamente están pensando todos lo mismo, hay que darle algo que desinflame y eso que desinflame va a ser por obviedad corticoides y al mismo tiempo de darle corticoides también puedo darle Maric, que es justo lo que yo hago, darle antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, si fuera muy necesario, transfusiones sanguíneas. La cámara hiperbárica, yo no soy adepto, si me preguntan. Para la parte de ozono, sí, justamente soy ozonólogo, va muy bien el ozono, o sea, darle O3 por vena va muy bien, pero darle oxígeno a altas dosis genera muchas lesiones, muchos efectos adversos. Dentro de ellos, por ejemplo, el que se lesione la córnea, se reseca, sequedad de las mucosas, lesiones del tímpano, hay muchas cosas que por lo cual yo no uso cámara hiperbárica, por si acaso. Ahora, la dapsona, si ustedes recuerdan cuando se creó la dapsona, ¿saben dónde la han debido leer? Cuando han llevado lepra. Justo la dapsona se creó como un antibiótico para la lepra, si recuerdan, ¿no? Entonces se da rifampicina más dapsona, no sé si recuerdan cuando han llevado lepra en el pregrado, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se usa dapsona, no para lepra se sigue usando, pero me refiero para otras cosas, no se usa. Hasta que le vieron la importancia, porque además de ser un antibiótico, genera una disminución del proceso inflamatorio, casi como la colchicina, y al mismo nivel yo no lo uso. Yo no uso ni dapsona ni colchicina porque genera muchos efectos adversos, dentro de ellos hepáticos, renales, ambos. Por eso, por ejemplo, en gota yo nunca receto colchicina, porque sí es un buen antiinflamatorio, lo sé, pero no por eso lo voy a matar a mi paciente. Misma idea de la dapsona. Pero, como ven en los protocolos, usan dapsona. El antiveneno, aquí será, sí, muy importante el antiveneno, ¿ya? Tiene reacciones secundarias, adversas, igual que cualquier antiveneno, por lógica, pero es muy bueno en el sentido de que han visto que esta enzima, la esfingomilinasa D, que causa el oxocelismo, es muy grave. Imagínate que aquí sí me puedes hablar de una embarazada, de un neonato, un ancianito, falla renal y todo aquello. Casi todo el mundo hoy en día tiene diabetes, hipertensión, fallas renales, leves, moderadas, te los va a lesionar por completo ese pobre riñón y ya no va a tener vida después, va a tener que hemodializar por siempre. Entonces sí es muy importante el dar este antiveneno. ¿Cómo se da? En el oxocelismo cutáneo en adultos una ampolla, en niños 2. En sistémico, en adultos 2 ampollas, en niños 4. Y ahí termina. Ahora sí. Dudas, preguntas que tengan. Dudas, preguntas, doctores. ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, entonces para cerrar, el oxocelismo, como me habrán entendido, sí tiene por eso varias complicaciones. Doctor, Sí, Oscar. le iba a preguntar, la sintomatología, sí, ya, bueno, se verá, ¿cuánto tiempo aparecería en el oxocelismo? ¿En cuánto tiempo aparece? Sí, Bueno, bueno, más o menos se manifestaría. el sistémico me estás hablando, ¿no? Que sería Sí, el grave. ajá, Generalmente aparece entre las 6 a 12 horas, ya, porque doctor. tiene que darse toda esta alteración, ¿no? Por ejemplo, por si alguien, bueno, no me ha preguntado, me voy a autopreguntar. ¿Cuándo aparece la disminución de la hemoglobina? Aparece recién entre las 24 a 48 horas, por si acaso. Cuando, o sea, generalmente te traen, ¿no? Alguna vez, no sé si les ha tocado, cuando viene la madre o el hermano, qué sé yo, del niño que le han picado, generalmente a los niños por curiosos se hacen picar con esas arañas, entonces te traen, ¿no? Lo encuentran y lo matan a la araña y te lo traen. Entonces tú reconoces que es Loxoceles, te parece que es una Loxoceles, entonces retén a ese paciente. Por lo menos yo me lo quedo 12 a 24 horas. Menos que eso puede causar complicaciones, o sea, que se lo mande a la casa, ponte. No, no es buena idea. Yo generalmente, o sea, ante la duda, porque me dice, por lo menos le digo que me muestre, ¿no? Le muestro un dibujito, o sea, yo se lo busco en el Google. Entonces, si se parece a un Oxoceles, entonces por lo menos 12 horitas los detengo y le pongo cóctel de mar y qué más. ¿Algo más que quieran saber, doctores? Nada. Bueno, les hablaré de su tarea, aprovechando.
La tarea que les voy a mandar en un ratito más, que ya voy a llegar a mi domicilio, entonces les he dividido por, por grupos, ¿ya? Pero no van a hacer la tarea en grupos, toda la tarea es individual. Por ejemplo, voy a mandar una lista donde diga, digamos, Oscar, Claudia, Kevin, Sheila, Valeria, digamos. Y les voy a poner ahí que tienen que hacer un algoritmo, digamos, del oxocelismo. Y otra de la anterior semana, que sé yo, de paraquat gramaxone. No es que se van a reunir y van a hacer entre todos, no, es individual. Solo que a esas personas les ha tocado hacer sobre el mismo tema. De la anterior semana hemos avanzado 4 cosas: intoxicación por organofosforado, por carbamato, por gramoxona y por raticidas, ¿no? Por rodenticidas. Esta semana vamos a avanzar, ahorita estamos avanzando el Latrodectus, es Loxoceles, mañana Escorpiones y accidente ofídico. Entonces va a haber 8 temas. De los 8 temas lo voy a dividir, pues entonces 4 temas de la anterior semana, 4 de esta semana. Entonces a cada uno de ustedes van a terminar haciendo, además que les va a ayudar a estudiar, 2 temitas, ¿ya? El día sábado su examen, obviamente no se va a mover porque tienen que acabar sí o sí, porque ya les va a tocar traumatología desde el lunes, si mal no recuerdo. Entonces sí o sí tienen que tener notas hasta el lunes, martes máximo. Así que para que vayan estudiando a modo de estudiar, van a hacer estos algoritmos de manejo de estas 2 patologías que les va a tocar a cada uno de ustedes. ¿Alguna duda, pregunta más, doctores? ¿Nada? ¿Algún libro que recomiende, doctor, para estos temas? Te lo voy a... Él trató de bajárselos el libro. No sé si conocen esta marca colombiana, ZIP se llaman, ¿no? Han debido comprarse alguna vez. Yo también cuando estaba en pregrado me he comprado libros de esta marca. No es una marca colombiana. Justamente ese es el más básico que conozco de toxicología. Lo dejé descargando en la casa, así que yo creo que ya está. Cuando retorne, ese se los quiero subir. Ese es el más básico y que les va a ayudar, ¿no? No es tan actual, es 2020 o 22, si mal no recuerdo, pero ese se lo estoy subiendo. Se lo dejé descargando porque pesaba mucho. Se los voy a pasar en un drive para que puedan descargarlo ustedes. Después, la mayoría de los libros lo mezclan, es lo malo. Lo mezclan medicina legal con toxicología, si se han fijado, y no son buenos. ¿Para qué? No hay muchos libros en tóxico, la mayoría son artículos, como les dije. Entonces, este libro lo revisé justo la anterior semana. Un amigo lo tenía en físico, así que lo revisé y me pareció muy bueno. Tenía la edición antigua y lo encontré en internet en una edición más nueva. Entonces, por eso se los he dejado bajando esta mañana. Entonces, ya debe estar descargado y se los voy a subir eso en Drive. ¿Alguna duda más? ¿Nada? Bueno, doctores, entonces mañana, por favor, nos vemos a las 2 de la tarde. Hoy día justo tuve un imprevisto, pero 2 de la tarde mañana vemos 2 temas. Accidente ofídico. Dentro de accidente ofídico vamos a ver accidente ofídico por Botrops, por Crotalus y por Micrurus, que son las 3 que hay más en Cochabamba. Bueno, y escorpionismo, ¿no? Entonces esos temas vamos a ver. Si no hay más dudas, doctores, que tengan un buen resto de tarde. Nos vemos mañana.